Continuamos con nuestro especial de Halloween, donde vamos a hablar de mitos y leyendas, pero en esta ocasión vamos a tratar el neurodesarrollo en general. Y me gustaría que nuestro primer punto fuera lenguaje. Híjole, quizás un tema muy importante. A mí personalmente lo que me pone los pelos de punta, no habla porque es flojito o no habla porque está chiqueado. Así es. ¿Qué opina al respecto? Creo que es uno de los mitos más importantes y relevantes y es un foco de alarma muy importante. Si el niño no habla, hay que investigar por qué no habla. Si sabemos que es que su papá se tardó hasta los 5 años de edad, no te preocupes, preocúpate más, porque el proceso del lenguaje como tal, hay un proceso heredable muy interesante. Hasta 34% de nuestros hijos, si yo tuve un problema de lenguaje, 34% de posibilidades de que alguno de mis hijos tenga o varios de mis hijos tengan problemas en el procesamiento del lenguaje. Claro, y yo quiero defender a las abuelas allá en casa, que es muy frecuente que hagan este comentario de es que tú eras igual o es que mi hija era igual. Sí, el neurodesarrollo tiene periodos muy amplios donde es válido aprender una habilidad. Es correcto que un niño empiece con frases de 2 palabras desde los 14 meses, 15 meses, pero después de los 2 años tiene que ya combinarme 2 palabras. Mamá, dame, papá, quiero. Si no lo hace, algo anda mal. Y no podemos decir únicamente es que Sutano era igual o es que tu tía fue así. Tenemos que investigar realmente qué está pasando. Exacto, investigar. Yo les digo que el que un niño tenga un problema de lenguaje probablemente a lo mejor ni siquiera sea un problema de enfermedad o asociado a un problema del neurodesarrollo como tal, sino a un problema, por ejemplo, de falta de estímulo. Claro. Tenemos ahora papás muy jóvenes, papás muy ocupados, pegados en el celular, que no tienen tiempo de vocalizar y hablar con sus niños. Ahora que estuvimos en pandemia, que se quedaban en su casa, nadie hablaba con ellos, los ponían sentados en un portabebé, a no hacer nada y sin recibir el estímulo. A veces pudo haber sido hasta solamente la falta de un estímulo importante. Toda esta parte del nurture, del ambiente, de cómo mi medio va impactando en mi desarrollo. Por ejemplo, también los programas de televisión han cambiado mucho. Yo recuerdo mi infancia, eran programas como Plaza Sésamo, como por ejemplo Don Gato, estos programas donde había mucho lenguaje, donde los personajes hablaban mucho, han sido sustituidos en gran medida por personajes que no hablan. De repente buscan mucho la onomatopeya, o sea, Peppa Pig que hace este sonido de cerdito, o Pocoyo que no habla realmente, nada más platica el narrador. Y son muy divertidos. Lo peor de todo es que realmente los son divertidos y padres. los usan mucho. Por ejemplo, tenemos, yo siempre digo, por favor, que tu niño que tiene problema de lenguaje no vea Peppa Pig. ¿Por qué? Pues porque hace sonido de cerdito y tu hijo no es un cerdito. Va a gruñir en lugar de hablar. Va a gruñir en lugar de hablar. Entonces es bien importante que el estímulo que yo niño esté recibiendo sea un estímulo apropiado y que me impulse a hablar. Inclusive yo siempre les digo a las mamás, el lenguaje va desde antes del año. Si tu niño está haciendo jerga, contéstale. Lo más importante del lenguaje es que es un proceso bidireccional. Ok, no te está platicando como tal, pero sí que sepa que, tratando de comunicar. Que al expresar va a recibir. Entonces creo que es importantísimo que vayamos estimulando. Y tomar en consideración, déjame decirte, que el lenguaje es el punto básico para el proceso de las habilidades de aprendizaje. O sea, incrementa la cuestión cognitiva verbal. Si tú hablas, puedes aprender a leer, puedes aprender a escribir, puedes aprender muchas cosas. Y si te quedas atrasado en el procesamiento del lenguaje, probablemente te atrases en otras áreas del neurodesarrollo. Y a veces no sé qué es exactamente lo que nos limita. No tengan miedo ahí en casa. No sé si es un poco el menosprecio de decir, luego habla, o a lo mejor el miedo realmente de decir, y si tiene algo, al final si realmente hay algo, pues déjame ayudarte. Déjame ver si tu hijo tiene un problema de audición y lo que requiere es que hagamos algo por lo audiológico, si tu hijo tiene una situación a lo mejor del espectro, donde lo que vamos a querer es funcionalizarlo, o a lo mejor simplemente es falta de estímulo o un problema estructural. Factores de riesgo, el chupón. O sea, si nos vamos a ver ahí todo alrededor, a lo mejor es un niño que usó un chupón mucho tiempo, que siguió con mamila mucho tiempo. 5 años y todavía trae el biberón. Exacto. Así que dices, qué barbaridad. O que tiene un problema estructural, no sé, frenillo. Entonces creo que mucho de lo que sucede con el lenguaje lo podemos solucionar, sobre todo a tiempo. Importante siempre que asistan con un profesional que sepa evaluar correctamente el problema del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje tiene 2 secciones muy interesantes. El lenguaje expresivo, que es hablar como hablar, y el lenguaje de comprensión, que es entender lo que me hablan. Entonces, definitivamente son muchos factores y a mí me llama mucho la atención también, como una leyenda siempre es, el niño va directo a terapia y yo le digo, ¿a terapia de qué? Si todavía no sabes qué tiene. Claro.
Entonces, ¿qué le van a dar de terapia si todavía no sabes qué tiene? Entonces, es que va a un grupo de terapia donde los niños de 3, 4, 5, 6 están recibiendo todos el mismo estímulo. Y les digo, eso no es una terapia. La terapia del lenguaje es prácticamente individual y específica para cada uno de nuestros niños. Déjame orientarte qué necesita tu niño en cuanto a la terapia. Okay. Si necesita algo fonológico, o sea, que pronuncie mejor, o si realmente necesitamos únicamente mejorar la intención en comunicación. ¿Me dejas que te cuente una situación muy interesante que acabo de ver recientemente en el Congreso de Neurología, pero que nosotros hicimos en 1996? Hicimos potenciales evocados en los niños con ictericia. Ictericia son los niños que se ponen amarillitos cuando nacen. Que se les sube la bilirrubina. Que se les sube la bilirrubina, ¿no? Entonces, que aparentemente con puros bañitos de sol o lamparitas se acomodaban. Hicimos un estudio sostenido a todos estos niños de potenciales evocados auditivos y encontramos que los niños que manejan bilirrubinas indirectas arriba de 15 miligramos por decilitro, ¿sí?, tienen inflamado el octavo par, o sea, el nervio auditivo. Entonces, muchos de nuestros niños a lo mejor no tienen sordera como tal, pero tienen una calidad disminuida. Tienen una calidad auditiva disminuida y por lo tanto no alcanzan a decir la R, la N, y obviamente eso porque no lo alcanzan a percibir porque su calidad auditiva no puede ser muy buena. Entonces, eso es interesante. Interesantísimo. También. Yo creo que es algo que hasta cierto punto podemos intervenir. Lo siguiente que me gustaría proponer como mito y leyenda de la socialización. Pepe es 1 año, no le gusta convivir con otros niños. ¿Qué opina al respecto? Híjole, que está mal, definitivamente, porque la parte de ser humano como tal, dentro de los procesos de neurodesarrollo, tenemos como una situación añadida el ser sociables. O sea, el niño naturalmente tiene que tener tendencia a mirarte, a aprender a través de ti, a sonreír, y tienen grandes situaciones de imitación. He encontrado niños que a los 2, 3 meses el papá hace gestos y caras y el niño empieza a hacer este tipo de gestos y caras observando al adulto como neurón espejo. Entonces, claro, el ser humano es sociable por naturaleza. Si no es sociable, un problema debe de tener. Totalmente. Y yo entiendo ahí en casa que tu niño tiene una personalidad. O sea, claro que los niños tienen personalidad, tienen características propias. A lo mejor Juan habla mucho y es sonriente, a lo mejor María es miedosa, a lo mejor Luis es súper juguetón, pero Pedro no le gusta ni que lo vean. Esta parte es válida, o sea, que tenga sus características personales, pero la parte funcional es donde yo digo, ahí ya no puedes excusarlo únicamente con decir así es él. Por ejemplo, tu niño no se lava las manos y ya tiene 2 años, tu niño a lo mejor no tiene juego simbólico, esta parte donde únicamente acomodo, construyo o alineo, pues es muy padre, digo, a todo el mundo nos gusta ver. Sin tener la imaginación correcta del juego, porque no aprende a imitar, porque no observa a los otros, pero si no sabe jugar a la comidita, al teléfono, yo digo, caray, a lo mejor aquí hay algo que está sucediendo y que no está yendo por la dirección correcta. O puede ser por falta de estímulo. A mí me pasó con una mami de un niño de 2 años y medio, que el niño me lo trajeron con rasgos de un espectro autista, como no sabe jugar, no sabe esto, no sabe el otro, y entonces parte del interrogatorio fue preguntarle a mamá cómo jugaba con él. Entonces me dijo, yo no juego. Entonces, ¿qué haces? Pues yo le compré un juguete, y se lo diste, un carrito. ¿Y qué hizo el carrito? Pues lo acomodó. Ok, ¿alguien le enseñó que el carrito era para moverse? No. Entonces, ¿cómo quieres que el niño aprenda a jugar si no le has enseñado a jugar? La socialización es importante. Claro, y es algo aprendido. Y justo creo que aquí a lo mejor esa táctica a mamá le funcionó con los 2 hermanos, pero a lo mejor el tercero requería un poco más de estímulo o un poco más de intervención. Y el juego, ¿no? El juego es muy importante como un proceso añadido para que el niño aprenda a ser sociable. El juego sería como la característica fundamental del niño. O sea, el niño juega y jugando aprende. Apuntar. Definitivamente apuntar en el proceso de socializar es importantísimo. Esta parte de generar atención conjunta de, mira, mamá, eso lo estoy viendo y quiero que lo veas. O sea, a lo mejor el niño puede ser no tan platicón o no tan sociable en este aspecto, entendido como de convivencia, pero sí consigue estas habilidades. Entonces, si te queda dudas ahí en casa de si tu niño a lo mejor es su personalidad o realmente hay un problema, pues que se den una vuelta, que nos pongan aquí en los comentarios para poder orientar. O sea, la parte es, por ejemplo, es muy interesante esto porque déjame decirte, en consultorio el niño tiene un comportamiento. Claro. Y me ha pasado, por ejemplo, que hay niños que diagnostican en algún lado
como un espectro autista, que es un diagnóstico importante, muy importante, solo por haberlo en 5 minutos en el consultorio. Y el niño está en un lugar extraño, con persona extraña, no conoce el espacio, no conoce los juguetes, no sabe cómo interactuar y el niño tiene un comportamiento inadecuado. Pero mamá dice, en casa sí juega, en casa sí hace. Entonces necesitamos como conjuntar una información para tener un contexto real del comportamiento social del niño, ¿no? Cómo se comporta en casa, cómo se comporta en otros lugares, cómo se comporta contigo cuando llega ahí, pues nos da una idea clara más o menos de cómo está la parte del comportamiento social, si sabe interactuar, si responde, si nos mira a los ojos, si intenta trabajar con nosotros, hacer que nosotros hagamos algo por él. Pero ahí como médico millennial, doctora, le voy a pasar un tip. Y dales videos. O sea, la realidad es que todas las mamás, por favor, tomen videos de sus hijos ahí en casa. Sí. Ya lo empecé a hacer. Súbanlos a Instagram. Consejo del doctor Jesús. Y ya les dije, mamás, por favor, tomen videos a sus niños en momentos bonitos, en momentos inadecuados para poder ver la magnitud de la situación del comportamiento del niño. Y tengo mamás que me dicen, déjame voy a mi historia porque hace una semana subí y el niño estaba jugando y ya digo, no, si es otro niño, o sea, me lo estás cambiando. Porque justo en consultorio a lo mejor se siente intimidado porque son personas extrañas, es un lugar diferente. Y hacemos un mal diagnóstico. Al final, claro, y los niños son bien listos, o sea, llegas al consultorio y aunque les tengas muy decorado, no traigas bata puesta, sabe que ahí hay algo raro. Exacto. Y que puedes salir con un arma extraña llamada querida. Exacto. Y los puedes agredir. Pero ahí es donde me gusta mucho esta tendencia de las mamás jóvenes de compartirnos cómo va el desarrollo de su hijo. Entonces, padrísimo, enséñale videos a tu médico, a tu pediatra. Ajá. A lo mejor no necesariamente tienes que llegar al neurólogo, pero sí muéstrale a tu pediatra, muéstrale a tu médico de cabecera cómo va tu niño. Así juega Pedro. Así platica María, así se comporta con otros niños. Llega al consultorio y a lo mejor está tan asustado y se la pasa llorando todo el tiempo de la consulta y dices, este niño pues no tiene ningún comportamiento correcto, pero en realidad el niño está muy asustado y muy ansioso. Y el trabajo realmente de identificar si al niño no le gusta socializar o no puede o no sabe socializar es crucial. O sea, porque es lo que nos va a permitir ofrecerte ahí en casa un diagnóstico y ofrecerte una intervención, un tratamiento. Fíjate que ahora lo que pasó en pandemia para mí fue muy interesante porque exactamente empezamos a ver niños con problemas en la comunicación y en la socialización por el aislamiento social. O sea que es un punto clave. Estar en sociedad, vivir y convivir, estar con otros niños de su edad, aprenden a través de la imitación, aprenden a jugar, aprenden a comportarse, aprenden a comer juntos, aprenden a hacer muchas cosas a través de lo que ven de otros niños. Entonces, a mí me llamó mucho la atención en esta generación pandémica, así les llamo yo, a esta generación de niños entre los 2 y los 4 años que les tocó vivir este tipo de aislamiento. Y yo ya convertí como un factor de riesgo, como foco de alarma, papás jóvenes, hijo único y cuidado solo por abuela. ¿Sí? Claro. O sea, de verdad me empezó a preocupar porque el niño no tenía un entorno donde podía ver a otros niños y jugar con ellos. Claro, al final creo que el kinder viene siendo algo fundamental para que el niño se desarrolle. Desde el maestro hasta los otros niños que pasan a ser un poquito también como profesores para el resto de sus compañeros, donde, ok, practicamos el lenguaje, es como aprender inglés, o sea, estos clubes de conversación. Ajá. Donde vas practicando y vas aprendiendo y vas avanzando. Así es. Vamos a platicar de mitos y leyendas de lo motor. O sea, ¿qué opina de la motricidad? ¿Gruesa, fina? ¿Cuáles son los mitos más frecuentes que has escuchado? Lo mismo que escuchamos casi en todas las áreas del neurodesarrollo. Es lento, es flojito, no le gusta jugar, no le gusta hacer deporte. Pero en realidad para eso yo realmente siempre he dicho que el pediatra debe ser un foco clave para que se pueda detectar oportunamente cualquier desorden en el neurodesarrollo. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que me llegan niños con hemiparesia, claro, después de 1 año y medio y que no han sido detectados en su consulta pediátrica porque nadie se ha tomado la molestia de ver el movimiento de sus piernitas, el tono muscular, la simetría de movimientos. En realidad, los niños torpes motoramente tienen una razón de ser. Claro. Yo creo que ahí es importante justo buscar cuál es el trasfondo de esta torpeza o de esa situación donde no está avanzando la motricidad como corresponde. A mí me gustaría platicar sobre algo en particular, las andaderas. El uso de andaderas que desde hace ya como 10 años está contraindicado porque genera que la cadera se modifique, genera displasia de cadera,
Perdemos el control de la cintura pélvica, o sea, generalmente como está en soporte, Claro. realmente los músculos de ahí no son suficientemente tensos. Las andaderas se deberían de quemar en leña verde. Totalmente de acuerdo. Hablando de Halloween, que las quemen en leña verde. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que aquí es importante también el impacto que tiene en la ladera. Al final el niño no es consciente de sus proporciones. O que yo tengo aquí alrededor un coso que me está ayudando a caminar, pero al final no dimensiono mi cuerpo. O sea, y no logran ni siquiera el equilibrio, porque como está en un círculo, el niño se empuja hacia el frente, pone la pancita pegada a la parte de enfrente, tiene una postura inclinada, claro, y el niño va caminando así, en lugar de caminar derechito y establecer una adecuada simetría del control del movimiento. En lugar de caminar derechito, el niño va empujando la andadera así. Claro, ahí en casa que nos oyen, por favor, no usen andaderas. Que la quemen. El gateo, ¿qué opina del gateo? Todos los niños tienen que gatear, se vale que mi niño no gatee. ¿Cómo ve? Idealmente, si tenemos que tardarnos un buen ratito para que el niño gatee, es muy importante. Nos sirve para muchas situaciones. La posición de 4 puntos, el patrón cruzado, la coordinación visoespacial, la coordinación motora, todo eso se va a fortalecer con el gateo. Ojo, gateo, 4 puntos, manitas y rodillitas, o sea, y piernitas en un patrón cruzado. Si el niño, es que sí gateó de pompis, no, yo les digo a las mamis en broma, no, eso no es gateo, eso es pompeo. O sea, o reptó, ¿no? O sea, solo con los puros bracitos. O de repente nada más con un lado, que ahí te está hablando a lo mejor de que el lado izquierdo tiene algún problema. Algún problema, o sea, asimétrico, totalmente un patrón asimétrico. Yo les digo, a mí no me interesa que camine tan rápido, que digas, uy, se paró a los 10 meses y caminó. Hay que darle la oportunidad. El gateo, yo bromeo también con los papás y le digo, es que si no gatea bien, no va a poder bailar bien el caballo dorado. El caballo dorado. ¿Sí? Porque no va a tener un buen patrón de coordinación, claro, de orientación, todo eso. Entonces, el gateo es fundamental. Yo creo que es importante estimularlo ahí en casa, igual con los psicólogos, con los profesores. O sea, sí estimulen y motiven a los niños a gatear. Si no gatea, creo que tampoco pasa nada. O sea, no nos vamos a estresar o nos vamos a... No, pero la psicoeducación a las mamás, porque también yo lo que he escuchado de las mamis es que no quiero que se ensucie. Claro. Sí, y entonces le digo, es que ¿de qué se trata? Se tiene que ensuciar, ¿sí? Déjenlo que se ensucie. Y te lo dicen totalmente, total y llanamente, te dicen, es que yo no lo dejé gatear. Claro. O sea, el niño tenía toda la intención de hacer el proceso y no lo dejan. En realidad, idealmente hay que estimularlo. Totalmente de acuerdo. Y aquí, por ejemplo, también me gustaría platicar de un asunto, la lateralidad. De repente tengo mamás que me dicen, es que él es diestro. Oiga, señora, pero su niño tiene 2 años, no puede ser diestro. La lateralidad es algo que se establece hasta los 6 años. Entonces también... Y si tiene lateralidad antes, algún problema, el cerebro está tomando una área adaptativa hemisférica porque probablemente uno anda con algún poquito de problema y empieza a irse hacia un lado el neurodesarrollo. Vamos checando porque está teniendo este proceso adelantado. A mí me gusta mucho recordar ahí en casa que todos los procesos del neurodesarrollo tienen un orden. O sea, de repente cuando te dicen, es que nació y ya sostenía la cabeza. Pues sí, señora, a lo mejor tenía una tortícolis y estaba todo tenso. O estaba espástico. Claro, también, exacto. ¿No? Entonces todo tiene un orden. Un niño no puede hacer antes una habilidad que tiene que adquirir ordenadamente, no se puede sentar antes de sostener la cabeza. Yo le podría decir algo así como, tiene un orden cronológico. Claro. O sea, el niño puede caminar, pues probablemente a los 9 meses, si ya hizo el patrón de gateo, se paró, caminó, perfecto. Pero tiene de los 9, máximo 18 meses. O sea, tiene un lapso muy amplio para lograr. Los flojitos, pues se van más tarde, pero hay un límite entre rápido y lento. Claro, si se pasa, pues ya no es lento, hay algo más. Inclusive esos desfases nos orientan a qué sucede. Este escenario, por ejemplo, del niño que en lo motor va muy bien, pero en el lenguaje y en lo social nos estamos atrasando, me habla de ciertas entidades como por ejemplo el espectro autista, donde ya el patrón de neurodesarrollo de tu hijo me dice a mí qué es lo que está pasando y cómo te tengo que ayudar. Y me parece que hay una dinámica que tenemos preparada, ¿verdad? Para terminar con el podcast. Sí, vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a ver dulce o truco. Vamos a observar exactamente qué es lo que sabemos o qué es lo que creemos respecto al neurodesarrollo, a los medicamentos, a todo lo que pasa con nuestros niños, porque realmente
Hay muchos trucos por ahí metidos en Facebook que tenemos que tener mucho cuidado para no caer en ellos. Entonces nos vamos a ver un ratitito más y vamos a estar aquí haciendo nuestra dinámica. Les pedimos, por favor, compartan con nosotros sus inquietudes, qué quieren saber más de lo que nosotros quisiéramos aportarles todo. Por ejemplo, de neurodesarrollo, pues podemos pasarnos horas y horas y horas aquí hablando, ¿no? Sí, pero bueno, estamos en eso, estamos para servirles, el doctor Jesús, yo, la doctora Araceli, para poder contestar todas sus dudas y entramos a nuestra fase final, dulce o truco, en nuestro especial podcast de Halloween. Bienvenidos todos.